Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta quinta sesión de la mesa de trabajo de normatividad de este grupo que es parte de otros 7 grupos, de otros 6 grupos que forman parte de esta segunda fase de consulta del proyecto para el fomento, para la mejora de los medios comunitarios indígenas, un proyecto que concursa a la Presidencia de la República a través de una convocatoria lanzada por la UNESCO y por la Unión Europea. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a las personas que nos hacen favor también de retransmitir o de retomar esta transmisión para reproducirla a través de sus medios. Muchas gracias a todos. Y para dar inicio, vamos a cederle hoy la palabra al equipo coordinador de este grupo de normatividad y también a los coordinadores del grupo 7, que es el grupo de protección, y ellos quieren hacer un planteamiento a este grupo de normatividad. Entonces, Adriana, no sé si nos vas guiando, por favor, cómo vamos a hacer esto. Y muy buenos días a todas y todos. Como saben, en la reunión anterior hicimos la presentación de una serie de propuestas en torno a las preguntas A y B de cómo mejorar los procesos de otorgamiento de concesiones y mejorar toda la parte de obligaciones durante la vida de las concesiones. Las demás preguntas y temas que maneja esta mesa dependen de los trabajos de otras mesas en la mayoría de los casos, de las cuales debemos recibir insumos si es que esas mesas están proponiendo algún cambio de política pública, práctica administrativa, reglamentación o incluso ley. En este caso, la mesa número 7, que se aboca a toda la cuestión de protección de comunicadores sociales, tiene un planteamiento que hacernos. Irina les propuso y todas estuvimos de acuerdo en pues, cederles la palabra aquí, que nos planteen qué es lo que han estado dialogando en esta mesa en torno y que tiene un impacto normativo para una más eficaz protección a sus derechos. De modo que, pues, ellas dirán si Itzia o Lucía Lagunes o si Irina quisiera comentar algo antes, eh, pues el piso es suyo. Sí, Sí, estaríamos adelante, entonces adelante. Sí. esperando la participación de la mesa 7 para ver de qué forma este proyecto y en especial este grupo de trabajo podríamos entrar en diálogo con todo el proceso que se lleva afuera de este proyecto en torno a la discusión de la ley de protección, ¿no? Entonces, pues eso, Itzia, Lucía, si gustan comentarnos en qué han pensado. Sí, pues si quieren, pues entramos un poco en materia. Lo que comentábamos en la mesa 7, pues es que, bueno, han pasado muchas cosas en torno a la reforma a la ley de protección. No sé si muchas y muchos supieron, pero también estuvo pues en boga mucho el tema de los fideicomisos, que también está dentro del tema de la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, dado que actualmente esta ley de protección está por ser reformada, ya fue aprobada en septiembre en la Comisión de Gobernación y Población, una reforma en la que desde un formato de parlamento abierto hemos participado varias organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, periodistas, también el Consejo Consultivo. Ahí Lucía ha estado mucho como parte integrante del Consejo Consultivo del mecanismo. Y pues bueno, lo que comentamos en la mesa 7 es que pues al final esta reforma pues toca tanto a lo que hace a esta mesa, pero también a la mesa 7. Y pues dado que actualmente se eliminaron los fideicomisos,
la propuesta que se aprobó por la Comisión de Gobernación contempla el tema de los fideicomisos. Ahorita está congelada en el Pleno. Sin embargo, pues como se eliminan los fideicomisos, creemos que lo que va a tener que pasar es que se devuelva a la Comisión de Gobernación. Entonces ahí decíamos, bueno, hay que platicar aprovechando como este proyecto de la UNESCO y ver si ustedes o gente quiere revisarlo por si hubiera algo sobre temas de radios comunitarias que quisieran ver, fortalecer, que vieran un poco cómo la hemos trabajado para ver si también están de acuerdo o no. Y el segundo punto que platicamos en la mesa 7, pues es que lo que les decía al inicio, está parada esta reforma en el Pleno de la Cámara de Diputados. Consideramos que es muy importante pues que se siga avanzando en esta reforma. Las modificaciones que se plantearon desde sociedad civil buscan fortalecer la perspectiva de los análisis de riesgo desde temas de género, pero también tener una visión mucho más integral, ¿no? Hacia las comunidades que también se van integrando al mecanismo, sus radios, pero también la comunidad en general. Tratamos de darle un enfoque mucho más preventivo, que las unidades puedan tener como una mayor coordinación. Entonces, pues bueno, la intención de tener esta reunión pues era platicarles un poco sobre el proceso de esta ley, sobre lo que contiene, si ustedes quieren revisarla, y pues ya ahora sí que desde todas y todos en conjunto dentro del proyecto de la UNESCO, pues si se pueden generar acuerdos sobre cómo y quiénes y todo trabajamos y seguimos impulsando este proceso. O si no se quiere, pues también no se hace, pero bueno, para las organizaciones de la Mesa 7 era importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? No sé si Lucía quiera decir algo. Muchas gracias, Itzia. Sí, me parece importante poner en contexto, sobre todo a quienes no han participado en la Mesa 7, que desde el inicio de la mesa lo que quedó claro, que es además una mesa que hay que decirlo, que tiene que ver con la seguridad y protección para las radios comunitarias e indígenas y también para las personas comunicadoras que están laborando en esta radio. Lo que quedó claro desde la primera sesión era la importancia de fortalecer precisamente las instancias que tenemos hasta el día de hoy para precisamente la protección de personas periodistas y personas defensoras. Una parte fundamental es que muchas de las personas que están en las radios comunitarias indígenas también tienen esta doble tarea de personas defensoras. Y en esta lógica de fortalecer precisamente lo que ya tenemos para la protección y la seguridad de personas defensoras, es que surge esta idea y esta propuesta de fortalecer precisamente el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas que data del año 2012, en el cual surge esta institución y que precisamente como lo que señala Itzia, luego de un proceso largo en el que hemos participado diferentes organizaciones y personas, y hay que decirlo también, incluido por supuesto el mecanismo de protección, es que surge esta reforma a la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que miramos que es una buena alternativa para ir garantizando precisamente parte de las preocupaciones que se señalaron en la Mesa 7, que tiene que ver con esta visión comunitaria que hay que incorporar al momento en el mecanismo de protección, esta mirada multicultural que tiene que tener también. Entonces, por eso nos parecía muy importante tener este diálogo con el Grupo 4
Uno, para presentarles esta inquietud que tenemos en el grupo 7, que tiene que ver no con nuevas acciones, sino cómo precisamente fortalecemos esta normatividad con la cual contamos hoy en México para proteger a personas periodistas y personas defensoras. ¿Cómo puede el Grupo 4 acompañar precisamente este proceso legislativo en el que se quedó la reforma a la Ley de Protección que ya nos señalaba Itzia y que, como bien lo ha dicho, seguramente ante la desaparición de los fideicomisos tendrá que ser rediscutida, porque en esta reforma de ley efectivamente se contemplaba la permanencia del fideicomiso para la protección, para el fideicomiso para las medidas de protección de las personas periodistas y defensoras, y que seguramente hoy va a tener que ser revisado a la luz de los nuevos hechos, pero nos parecía muy importante que el grupo 4 en su plan de trabajo pudiera acompañarnos en este proceso, porque creemos que es una vía que podría garantizar precisamente parte de lo que se ha estado discutiendo en la protección a las radios comunitarias e indígenas y poderles presentar esta propuesta el día de hoy para encontrar las mejores rutas de acompañamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario del grupo 7 o del grupo 4. Aleida o Irina o no sé si Adriana. Bueno, mi Adelante. pregunta, gracias, simplemente es si tienen ellas ya identificada una propuesta de mecanismo alternativo al fideicomiso, porque la cuestión es que haya una asignación presupuestal para esta protección eficaz, robusta, ¿no? Y si bien pues ya se perdió ese mecanismo, pero bueno, tiene que haber otro mecanismo para asignar fondos, sea la Secretaría de Gobernación para que otorgue esa pues, custodia y demás, todo lo que implica la protección, y cuantificar, ¿no? También, que haya una suficiencia presupuestal para esos fines, entre otros elementos. Entonces la pregunta, si ustedes tienen ya pues, algún esbozo de propuesta alternativa. Me gustaría decir que no solamente tiene, gracias Adriana por la pregunta, me gustaría señalar que no solamente tiene que ver con el fideicomiso, esta nueva propuesta, sino hay toda una reforma integral muy interesante de la ley. Y en ese sentido, por eso nos parece muy importante que como Grupo 4 puedan conocer el último dictamen que fue aprobado precisamente en la Comisión de Gobernación y Población, porque es una propuesta integral precisamente la que se está haciendo a la ley que da origen al mecanismo de protección. Entonces ahí me parece que es importante precisamente todo lo que se está integrando en esta propuesta de reforma más allá del fideicomiso. Y en relación al fideicomiso, digamos, el decreto de extinción de este fideicomiso contempla que es la Secretaría de Gobernación la que tendrá los recursos destinados para para garantizar las medidas de protección a las cuales debe atender este mecanismo. No hay todavía una vía clara de cómo se va a transparentar esos recursos, de qué manera se va a poder asegurar que esos recursos no se utilicen para otra cosa que no sea las medidas de protección, porque digamos que el decreto tal cual como está señalado al momento de la extinción de los fideicomisos no contempla ninguna otra medida alterna.
hay una propuesta de varias organizaciones, qué bueno que lo preguntas, e incluso del Consejo Consultivo, de que sea precisamente la Secretaría de Gobernación en compañía de la Secretaría de Hacienda, que son las dos instituciones responsables en esta lógica, quienes junto con organizaciones podamos diseñar conforme a la ley y a los reglamentos hacendarios, la mejor vía que garantice tres cosas fundamentales. Uno, la figura legal reconocida tanto por la ley de México, pero también como la normatividad hacendaria, para garantizar que los recursos que sean destinados a las medidas de protección estén resguardados para ello, solo para las medidas de protección. Dos, que cuente con la posibilidad de transparencia y rendición de cuentas, es decir, que podamos mirar precisamente en este principio de no corrupción y de fiscalización social, por decirlo de alguna manera, pues que cuente con los lineamientos necesarios para que se pueda saber cómo se están gastando esos recursos y que estén aplicados precisamente a este proceso. Entonces, esa también es parte de una reflexión que hemos hecho en el Grupo 7 porque no hay, como decía al principio, ninguna alternativa ante la desaparición de los fideicomisos. Lo que hasta hoy sabemos es que incluso la propia Secretaría de Gobernación, incluida la Dirección de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección, están analizando las vías que tienen, las alternativas que tienen con la normatividad que hay hoy en día para poder garantizar que esos recursos estén resguardados y estén de manera clara y que puedan ser fiscalizados. Pero no hay una alternativa tal cual, y lo que proponemos como Grupo 7 es que sea la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, en compañía con el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección y con organizaciones que han estado acompañando precisamente la reforma a la Ley de Protección y a la consolidación del mecanismo, que se cree una mesa de trabajo para que se pueda encontrar pues la mejor figura que nos permita garantizar precisamente estos recursos. Gracias, Lucía. ¿Tiene Aleida una pregunta? Sí, perdón. A ver, entonces ustedes lo que tú acabas de decir, Lucía, es la propuesta que nos están poniendo sobre la mesa. Para preguntar, nada más para luego seguir. Ajá. Sí, son dos propuestas o una propuesta en dos partes. Uno es que nos acompañen para que la reforma a la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que está hoy en el Congreso, pueda llegar a buen puerto para fortalecer el mecanismo de protección de una manera integral, y que nos parece muy importante que la conozcan. Y que nos acompañen como Grupo 4 de normatividad, precisamente en lograr llevar a buen puerto esta reforma. Y como esa reforma se realizó en septiembre, antes de la extinción de los fideicomisos, que es lo que estaba explicando Itzia, va a tener que ser revisada nuevamente, porque dentro de la reforma permanecía el fideicomiso, que ahora no existe. Entonces, en ese sentido, la parte B de la propuesta de que nos acompañen para que esa reforma llegue a buen puerto y pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados para fortalecer el mecanismo de protección, es que precisamente se haga una mesa de trabajo para encontrar la figura legal idónea que permita sustituir precisamente el fideicomiso a otra figura que hay que estudiar porque no se tiene, y que tenga garantizado dos cosas fundamentales. Uno, que los recursos que se
asignan desde la Cámara de Diputados para garantizar las medidas de protección sean resguardados como tal y que no sean utilizados para otras situaciones. Y dos, que esa nueva figura que supla al fideicomiso contemple precisamente los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. No sé si aclaré la duda. Sí. Es decir, ¿está aquí Gobernación en esta reunión? ¿Hay gente de Gobernación? Está Anabel. Y Sí, hola. Gobernación. Sí, ¿Perdón? sí, Anabel. Lo que pasa es que nosotros no estamos, o sea, el mecanismo de protección es parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es un área completamente distinta a nosotros que estamos en la Subsecretaría de Gobierno, en la Comunidad de Normatividad de Medios de Comunicación. Entonces yo no podría dar un pronunciamiento sobre otra área completamente distinta, es otra subsecretaría realmente. No sé si invitaron a Jorge o qué pasó con Jorge. Hay también una pregunta de Gabriel que pregunta si pueden compartir el proyecto de reforma si es que ya se tiene. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Creo que Itzia lo había pasado, pero si no, seguramente ahorita en el chat, Itzia, podrías compartir el último dictamen, el dictamen que fue aprobado. Sí, se los mando ahorita en el chat. Y simplemente compartir a Leida y a todas las personas que hoy nos acompañan, incluso Jesús, que este proceso de la reforma a la ley de protección es un proceso que también estuvo acompañado por el propio titular de entonces del mecanismo de protección. Es decir, no es un proceso que no conozca y que no cuente con el aval del mecanismo de protección. Es un proceso en el cual en todas las sesiones, además de las organizaciones, del Consejo Consultivo que participamos, estuvo presente la autoridad y acompañó ese proceso y avaló el proceso. Lo que nos queda pendiente precisamente es, porque no estaba contemplada la extinción de fideicomiso, incluso tal vez ustedes recordarán que en este proceso de Parlamento Abierto que se hizo después de la indicación presidencial para desaparecer los fideicomisos, se tuvo un Parlamento Abierto en el cual participaron las autoridades del mecanismo de protección. Entonces el titular del mecanismo de protección, que era el ingeniero Aarón Mastache, y él hizo una presentación muy clara de la importancia de mantener el fideicomiso en términos administrativos. Sin embargo, bueno, tenemos la realidad que tenemos y lo que me gustaría compartir es que hay una apertura de las propias autoridades del mecanismo de protección y entiendo por lo que nos ha dicho el nuevo titular, también del subsecretario de Derechos Humanos, que es Alejandro Encinas, de buscar, y entiendo que están en conversaciones con la Secretaría de Hacienda, de buscar pues esta figura para sustituir al fideicomiso. Insisto, no hay una nueva figura porque no está contemplada en el decreto y en la aprobación que hizo el Senado y la Cámara de Diputados cuando se extinguieron los fideicomisos. Lo que queda ahora es construir esta nueva figura y por eso nos parecía importante que en este grupo que tiene que ver precisamente con normatividad, es que pudieran acompañar esta propuesta que de alguna manera ya se está llevando a cabo entre el subsecretario Encinas y la secretaria de Hacienda para encontrar pues la mejor figura que le garantice al mecanismo la rapidez en el acceso a los recursos monetarios que se requiere por las particularidades que enfrenta pues esto, el mecanismo de protección, como es su mandato en la tarea de proteger a personas defensoras y periodistas. Cambio. Gracias.
Lucía. Ya pusieron, nos dicen, Sandra, que se le invitó a Jorge Ruiz. Y también ya puso Itzia en el chat el dictamen. Pregunta Adriana Labardini si puede la UNESCO convocar a la comisión respectiva en la Cámara de Diputados, Hacienda y Segó para que podamos dialogar. Pues sí, hago esta pregunta porque como tal, pues la mesa 4 no puede ir, oigan, señores diputados, señor subsecretario de Gobernación, Secretaría de Hacienda, pues hay este problema y sin protección se pone en riesgo la libertad de expresión, que ese es donde entramos nosotros en acción. No hay libertad en acción si se siguen matando a los periodistas y demás defensores de derechos humanos, como el reporte que acaba de salir para toda América Latina, ¿no? Terrible. Bueno, pero pues sí necesitamos como una presentación institucional de la UNESCO. O sea, esta mesa tampoco es la especialista en este mecanismo. Pero sí creo una presencia esto tiene un impacto directo en la libertad de expresión y en el acceso a la información y por tanto es de relevancia, primero, que no quede ahí congelado esto, segundo, que pues vuelva, no sé, o sea, no sé si han podido hablar con la comisión en diputados respectiva para ver si están dispuestos como a reabrir el Parlamento abierto, pues para los puntos que haya por definir, ¿no? El fideicomiso y otros más. En fin, o sea, lo que sí sería lamentable es que esto duerma el sueño de los justos 1 o 2 años, ¿no? Y en diputados, pues ya se acaba el tiempo, ¿no? Entonces, sería muy importante que en la próxima, en la sesión, en este periodo ordinario y no más del otro, esto llegue a buen puerto, como decía Lucía. Adelante, Lucía, y después Itzia. Indudablemente, Adriana, lo que planteas es muy, muy importante y sobre todo a la luz de lo ocurrido el día de ayer en Cancún. Me parece que la terrible situación que pasó ayer, en la cual tenemos a compañeras periodistas, mujeres y hombres heridos, lastimados terriblemente, además de personas defensoras, nos dan la dimensión precisamente de la situación tan grave que tiene que enfrentar el mecanismo de protección. Y yo creo que la ausencia, pero solamente es una hipótesis, de las personas del mecanismo de protección el día de hoy tienen que ver con la emergencia que están atendiendo. Desde ayer ha sido una locura el mecanismo precisamente para poder atender esta emergencia que se vivió y que se sigue viviendo en Cancún. Creo que lo que podría ayudar efectivamente el personal de la UNESCO es abrir este diálogo nuevamente con la Comisión de Gobernación y de Población que encabeza la diputada Rocío Barrera. Ella ha mostrado, y la comisión en pleno ha mostrado una gran disposición. Digamos que esto quedó parado un poco precisamente por el proceso que se desató después cuando se da la instrucción precisamente de desaparecer los fideicomisos. Pero me parece que precisamente este proceso que estamos llevando con la UNESCO es un buen espacio para reabrir este diálogo y, como bien lo señalas, Adriana, revisar lo que haya que revisar de este dictamen y encontrar, junto incluso con la Cámara de Diputados, pues las mejores vías para garantizar los recursos que se necesitan. Como ustedes saben, desde hace un año, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en México realizó un
diagnóstico precisamente sobre el mecanismo de protección, y entre el diagnóstico está la proyección de recursos que se van a ir requiriendo si no hay un cambio, digamos, estructural para poder, pues, transformar las condiciones que generan, por desgracia, estas agresiones contra periodistas y personas defensoras. O sea, que sí hay mucha información, que la información es pública, y a mí me parece un acierto indudablemente que Presidencia a través de Jesús Cantú nos esté acompañando, porque él conoce muy bien el proceso, ha sido parte de esta reflexión que he estado compartiendo ahora con ustedes, y eso me parece que sabe también muy bien esta disposición que hay desde las autoridades de la Secretaría de Gobernación, y también desde, pues eso, la Comisión de Población y Desarrollo, pero creo que es un proceso que hay que abrir nuevamente. Cambio. Gracias, Lucía. Adelante, Itzia, y después Aleida, que tiene una pregunta también. Adelante, Itzia, por favor. Sí, yo súper puntual también sobre lo que comentaba Adriana. Creo que además de todo el contexto que explica Lucía, justo lo que en algún momento nos comentaba la diputada es que este es el periodo legislativo donde o sea, existen más oportunidades, ¿no? Para que este dictamen pueda avanzar, porque pues como saben, en el próximo periodo pues también vienen las reelecciones, entonces es probable que las prioridades, ¿no? De el poder legislativo vaya a ser otro, y el tema de la ley de protección no vaya a ser uno de ellos. En este periodo puede ser que sí, entonces por eso consideramos que sería importante tratar de empujar hasta donde se pueda, a ver si en este periodo pueda salir. Una vez que se reconfigure la integración de la Cámara de Diputadas, Diputados y del Senado, pues la verdad es que no sabemos si esta ley vaya a ser retomada o se vaya a querer, alguien más quiera presentar otra iniciativa. Entonces, pues también como ha sido un trabajo participativo y todo lo que comentaba Lucía, pues creemos que es probable que este sea el momento, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Itzia. Adelante, Aleida, por favor. Coincido con Adriana Labardini en lo que creo que sería la UNESCO que debería de encabezar este esfuerzo para hablar con el Poder Legislativo, ¿no? Yo creo que no habría mayor problema. Digo, no sé qué opinen los demás del grupo, pero creo que podríamos aceptar que sea Presidencia de la República junto con la UNESCO que apoye ese punto. Entonces, pues si hay acuerdo en eso, pues yo digo, avancemos, ¿no? Porque veo que llegó Álvaro. ¿Llegó Álvaro? Sí, ¿verdad? Sí. Porque sí me gustaría ver si podemos también avanzar en la otra parte de la consulta y de que nos platique todo este tema del otorgamiento de las concesiones. Ok. Creo que valdría la pena también, porque si recuerdan, en este grupo de normatividad tendríamos la presencia de algunos secretarios técnicos de algunas legisladoras. A lo mejor ahí también vale la pena acercarnos de esa forma. Hoy es 10 de noviembre, para el 14 de noviembre ya se nos habrá casi ido de las manos la legislatura, entonces creo que más bien hay que trabajarlo para el siguiente periodo, pero para que inicie ya, ¿no? Rápido. Pero pues hay que irlo viendo y acercarnos también y acercarle el dictamen a la gente del legislativo que ya estaba en este grupo, ¿no? No sé, Gaby, si quieres decir alguna otra cosa sobre este punto, sino para pasar al siguiente. No, que con mucho gusto paso su petición y sus comentarios al representante de la UNESCO en México. Sobre los fideicomisos, el Sistema de Naciones Unidas no se ha pronunciado, está haciendo un análisis
interagencial y transversal para acercar recomendaciones, para hacer pronunciamientos. Entonces la UNESCO no puede desvincularse de cómo el sistema de Naciones Unidas está gestionando este asunto. Pero con mucho gusto envíenme un correo electrónico con las propuestas, como ya lo habíamos conversado, y yo se lo comento al representante y al jefe de la sección de libertad de expresión, con mucho gusto. Y además recordar que es la ONUDH quien participa en el mecanismo de protección a periodistas. La UNESCO no está dentro del cuerpo. Por supuesto, podemos trabajar con la ONUDH, lo hemos hecho en varias ocasiones. Yo pienso que ese es el camino, ¿no? Que ustedes me envíen toda la justificación y las propuestas y yo la paso con mucho gusto al sector. Muy bien. Adelante, Lucía. Sí, me queda muy claro los límites que tiene, digamos, la representación de UNESCO acá, ¿no? Y yo creo, y a mí me gustaría que superáramos la idea de los fideicomisos, porque no se trata de salvarlos o abrir una nueva discusión sobre el tema, sino creo que tenemos, como bien lo señalaba Itzia, una muy buena oportunidad con la reforma que se tiene, el dictamen que les acaba de pasar Itzia sobre la reforma a la ley de protección. Y bueno, lo que hay que encontrar es el camino. Y me parece que en estos días sería muy bueno que se pudiera lograr un acercamiento con la Comisión de Población, de Gobernación y Población, precisamente para iniciar este diálogo y mirar las propias alternativas que ve esta comisión para volver a retomar el tema de la reforma y lograr que antes de que pues esta legislatura concluya, pudiéramos encontrar el mejor camino para garantizar que esto pudiera llevarse a cabo. Me parece que es como una gran oportunidad. Es una reforma, insisto, que tiene los consensos de muchas personas, incluida la autoridad, y que precisamente me parece súper valioso aprovechar este proceso y poder abrir el camino para pues llevar a buen puerto esto que se quedó, digamos, en eso, en stand-by, en espera, por otro proceso que inició, pero que es superable, que hay, creo que podemos encontrar todas las buenas voluntades para lograr efectivamente pues, los mejores acuerdos que se necesitan. Cambio. Estoy de acuerdo, Perfecto. creo que es un buen momento, pero si me proporcionan los insumos es mucho más sencillo que yo pueda la información. Pienso que al sistema le interesa trabajarlo. Claro. Pero pues sí tengo que acercar todo el dato completo. Bueno, les sugiero que continuemos porque ya llevamos casi una hora en este tema y tenemos todavía 2 temas más en la agenda. Entonces, no sé si quieran pasar ahora, aprovechando la presencia de Álvaro, al punto que teníamos pendiente con IFT. Adriana, Aleida, no sé si quieren mencionar algo antes de esto. Si Álvaro sabía que le íbamos a preguntar algo. Sí, Adriana tomando la palabra. Adelante, Aleida. No, Adriana ya había empezado a tomar la palabra. Ay, perdón, Por favor, perdón. Adriana. Es que está mi internet mal y los escucho cruzados. Adelante, Adriana. Nada más eso, que como se sumó después Álvaro, ya no escuchó la introducción, pero con mucho gusto. Vimos que en estos días, nos lo participó Álvaro, pues se lanzó el IFT, la consulta pública para modificar los lineamientos para el otorgamiento de concesiones en ciertos artículos que atañen a los medios públicos y a los medios sociales comunitarios indígenas. Y pues como paralelamente está todo este esfuerzo, me pareció muy importante que nos pudiera comentar, explicar
decisión preliminar del Pleno de sacarlo a consulta pública, de dónde viene, qué lo detonó, en el caso de los medios públicos. Vemos también la parte de asistencia, en fin, que nos lo explicara y que pudiéramos tal vez escuchar algunas opiniones al respecto, si fuese posible. Adelante, Álvaro. Álvaro, ¿nos escuchas? Híjole, creo que Álvaro no nos escucha o no se puede conectar su audio. Álvaro, si nos escuchas, ¿nos puedes mandar un mensajito, por favor? Está cerrado su micrófono. Sí. Álvaro, ¿eres tú en el teléfono? Híjole, es que les digo que esto parece sesión espiritista, qué horror. Hola, soy Miriam. Lo que pasa es que perdí mi conexión. Ok, gracias, Miriam. Gracias, Ochi. Álvaro escribió que no, pero no más. Ok, si quieren entonces, mientras Álvaro puede conectarse, Álvaro, si nos escuchas, no podemos escuchar tu retroalimentación. Entonces, si quieren, pasamos al otro punto, que era, me parece que el de Patricia. Entonces, no sé si quieren mientras a ver si Álvaro puede conectarse. ¿Les parece bien? Sí, Álvaro se salió, yo creo que va a volver a entrar. Alguien más. No sé si mientras, Patricia, ¿quieres ir adelantándonos algo? ¿Pati Ortega? ¿Sí? Supongo que es Pati Ortega la Patricia que está ahí conectada, ¿verdad? Tiene cerrado su micrófono. Sí, así es, tiene cerrado su micrófono. Ya le pedimos que se desilencie, pero parece que tampoco nos escucha. Adelante, A ver, Pati. no sé si ahí me escuchan. Ya te No, pero escuchamos. yo no había pedido la palabra para nada. No había pedido la palabra. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Es que Adriana había dicho que ibas a hacer una intervención hoy. No, o sea, lo que expliqué es que amablemente Pati nos envió anoche a la mesa, o ayer, una aportación valiosa en torno al acceso de contenidos indígenas y otros en medios públicos, y pues, aportación que procesaremos debidamente, ¿no? Dije, bueno, si quiere presentarlo, mencionarlas como muy bien, sí, si quieres. Nada más, lo digo otra vez. Perdón, es que yo me conecté un poco tarde y no había escuchado eso. Sí. Ah, vale. Perfecto. Adelante. Efectivamente, bueno, yo lo que agregué o lo que incluí fue una contribución breve para el inciso D, que tiene que ver con lo que ya está en la ley desde la reforma constitucional en el 10º transitorio, después en el artículo 86, segundo párrafo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y por último en los lineamientos en el artículo 8, todo lo que establece en referencia a que los medios públicos tienen que garantizar reglas para la expresión de las diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Me parece que ese es un buen punto del artículo 86 y de los lineamientos para introducir y justificar, o sea, hay un marco normativo ya para argumentar que los medios públicos podrían y tendrían y deberían incluir contenidos de las radios indígenas y comunitarias. ¿Sí? Es decir, ahí no tendríamos que modificar nada
aunque no sé ahora con la nueva versión de lineamientos, si ahí se modificaría algo, pero ya está en la Constitución, está en la ley federal y estaba en los lineamientos originales emitidos por el IFT. Entonces, pues creo que ahí hay un muy buen gancho para trabajar de ya. O sea, ahí está garantizado la inclusión de la diversidad y me parece que con esto los medios públicos podrían, deberían incluir este tipo de contenidos. Básicamente era eso. Muchísimas gracias. Pati, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Álvaro está teniendo problemas de conexión, pero no sé si alguien quiere hacer algún comentario a esta propuesta de Pati, a esta aportación. ¿No? Pues es totalmente acertada, correcta. Los principios de independencia editorial, rendición de cuentas, participación ciudadana, autonomía o diversos medios de subsistencia de los medios públicos es parte de su esencia. No es un requisito ahí para que te den un papel. Sin ellos no serían medios públicos, serían medios gubernamentales. Y preservar que en la vida diaria, en su gobernanza, en sus emisiones, en su forma de toma de decisiones, se preserven esos principios, creo que es de la mayor relevancia. Creo que le corresponde al IFT, no a mí, presentar este proyecto, pero básicamente exenta durante 2 años a los medios públicos, que no sé si también a los que están en mora o solo a los nuevos, la verdad no lo sé, por eso era importante. Les exenta durante 2 años cumplir con estos requisitos de independencia, de pluralidad, etcétera, los que ya mencioné. Y elimina la sanción de revocación de la concesión en caso de que no los cumplan. Y dice, pues solo merecerá la sanción que aplique en ley, pero en ley no hay una mención específica. Hasta donde sé, quizá una multilla ahí, pero en fin, entonces era interesante conocer bien, invito a todos a que conozcan ese proyecto, a que lo comenten, porque tiene una duración, creo que hasta el 18 de diciembre, pero pues también eso Álvaro nos íbamos a preguntar, ¿no? Pero también... Perdón, Adriana, nada más, está bien también la Patricia y Aleida que se tiene que ir en un ratito, entonces igual sí. Si les damos chance y ahorita volvemos contigo. Adelante, Patricia, si quieres. Sí, perdón, es que yo solamente hablé en este momento de lo que consideraba podría aportar ya al trabajo de normatividad en cuanto a la inclusión de contenidos de las radios comunitarias indígenas. Pero ya lo que se está refiriendo Adriana, adelantando, digamos, la discusión, yo estaba esperando que explicaran un poco más en qué consistían estos cambios a los lineamientos, pero desde luego, o sea, modificar estos lineamientos para flexibilizar que los medios públicos cumplan con las condiciones que están establecidas y que les dan, digamos, la garantía de funcionar como verdaderos medios públicos, me parecería que sería un gran error. Sería un retroceso, significaría un retroceso, porque, digamos, cuando se llevó a cabo la reforma constitucional, el principio fundamental establecido ahí en el 10º transitorio era garantizar estas condiciones para hacer de los medios verdaderos medios públicos. Entonces, me parece que no deberían estar en discusión condiciones que contribuyen a que estos medios tengan mayor independencia editorial, que estos medios garanticen la diversidad y los otros elementos que están en este segundo párrafo del artículo 86. Entonces, pero bueno, yo esperaba que hubiera alguna mayor explicación. A mí no me queda claro tampoco
en el documento que circularon, si esto es para las nuevas solicitudes de concesiones o para las que ya están funcionando ahorita. Y desde luego un vacío que ha tenido el órgano regulador es no establecer un seguimiento puntual de cómo están cumpliendo los medios con estos requisitos. Y ahí me parece que han empezado a venir los desniveles o los incumplimientos y las no garantías para el funcionamiento de estos medios. Pero bueno, nada más lo adelanto. Me gustaría mucho escuchar cuáles son las razones para que hubieran modificado estos lineamientos. Muchas gracias. Adelante, Aleida. Sí, me parece que no están definidos en los actuales lineamientos realmente los mecanismos o los criterios bajo los cuales los medios públicos tienen que cumplir con eso, ¿no? Es decir, te dicen independencia editorial o mecanismos de participación ciudadana, pero no especifican qué criterio es el que se va a utilizar para calificar si es un cumplimiento o no. Entonces, eso genera dos problemas. Por un lado, una cierta incertidumbre jurídica, porque, pues, según el regulador decide en el momento lo cumples o no lo cumples, ¿no? Y la otra es que cada quien lo interpreta como puede. Pero sí querría hacer un planteamiento importante en términos de que yo sé que no se va a resolver en este grupo, pero lo dejo sobre la mesa, es que en tanto no tengas cierta independencia económica, es muy difícil lograr esa independencia de todo lo demás. Valdría la pena, creo, que este grupo propusiera retomar el estándar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que a los medios públicos se les debe de aprobar su presupuesto con varios años de antelación, 2 o 3 años de antelación, y que esto esté sujeto también a la variación de la inflación, ¿no? Eso te daría la oportunidad como medio público de no estar cada año tronándote los dedos para saber si vas a lograr sacar adelante a tu medio y permitiría tener una mayor planeación de proyectos a mediano y a largo plazo. Entonces, sugiero que en esta mesa que es de normatividad pueda plantearse que si bien no podemos tener, creo que en general habría que cambiar dos cosas en este asunto. El tema de que tanto los medios comunitarios e indígenas como los públicos podamos tener un cierto porcentaje de hora transmisión para poder comercializar servicios, ¿no? Que eso no significa de ninguna manera lucro. Y la segunda es que en el caso de los medios públicos sería mucho mejor que se les diera el financiamiento con años de antelación y eso sería un elemento muy importante para aportar al fomento de esa independencia y que no sean medios de gobierno, sino medios verdaderamente públicos, ¿no? Que es a lo que aspiramos llegar. Entonces lo pongo como propuesta para integrarlo en las propuestas. Muchas gracias, Aleida. Adelante, Patricia. Gracias. Estoy de acuerdo en algunos de los puntos que plantea Aleida, pero no en todos. Efectivamente, los lineamientos dicen debe haber independencia editorial y a lo mejor no está del todo explicado a fondo, pero creo que sí, sobre todo en ese punto, en 2 puntos, en el de la independencia editorial y en el punto de las garantías a la expresión de las diversidades, me parece que sí hay un elemento que lo sustenta y es la creación de los consejos ciudadanos. El problema ha sido que no se han tomado muy en serio la formación de estos consejos ciudadanos, ni se les ha dado el espacio ni la injerencia que podrían tener estos consejos en garantizar estas condiciones. Es decir, a estos mismos consejos les correspondería establecer o definir los criterios para garantizar la independencia editorial y también las reglas para la expresión de las diversidades. Entonces, yo creo que los lineamientos en los otros puntos no establecieron los mecanismos, pero en el caso de
independencia editorial y en el caso de la expresión de las diversidades, sí queda muy claro que los medios públicos tienen que formar de manera, demostrando reglas que democráticamente lleven a cabo un proceso para el nombramiento de los consejos ciudadanos. Y estos consejos ciudadanos tendrían que estar evaluando que esa independencia editorial se cumpla en los medios públicos. Entonces, sí hay algunos elementos, a lo mejor no en los demás puntos que establece el párrafo segundo del artículo 86, pero al menos en lo que se refiere a la independencia editorial y a las reglas para garantizar la expresión de las diversidades, sí hay algo que tiene que ver o que está directamente relacionado con el tema de los consejos ciudadanos. Muchas gracias. Ya llegó Álvaro. Álvaro, ¿ahora sí nos escuchas? Sí, los escucho. Perdonen, perfecto, no te preocupes. Buena tarde, perdone. Buenas tardes. Oye, ¿y escuchaste a Adriana? No, lamentablemente no. ¿Me pueden ayudar para Adelante, repetir, Adriana, de nuevo. Gracias, Álvaro, y muy buenas tardes. Simplemente el interés de la mesa, por ser la mesa de desarrollo normativo, y que nos pudieras exponer a grandes rasgos este nuevo proyecto que tú mismo nos participaste, de consulta pública para reformar los lineamientos de otorgamiento de concesiones sociales y públicas. Digo, en esa parte, si nos pudieras contar de qué van, qué los motivó, y contarnos sus alcances, ¿no? A quiénes aplicarían las modificaciones. Sí, claro que sí. La iniciativa surgió con motivo de un tema que es paralelo a las estaciones sociales, tanto comunitarias e indígenas. Y digo paralelo porque al final del día comparten ciertas obligaciones con las concesiones de uso público. En las concesiones de uso público se cuentan con este tipo de obligaciones de carácter trascendental sobre lo que es el artículo 86 de participación ciudadana, transparencia, un consejo ciudadano, autonomía de los consejos ciudadanos, una línea editorial independiente, reglas para la expresión de diversidades étnicas, lingüísticas y culturales, etcétera. Esto que se conoce muy bien, y desde los otorgamientos se les concede a los interesados, sabiendo que es un proyecto lo que autoriza el instituto antes de que operen, les da un plazo de 6 meses para que puedan cumplir con este tipo de obligaciones. Y en la práctica ha sido un tema insuficiente. Entonces, este ejercicio de evaluación descansaba sobre esta oportunidad para que los medios públicos tuvieran una mayor amplitud para poder cumplir con estos, considerando que es una obligación importante. Ahora, esto abrió, digamos, la oportunidad para que pudiésemos incorporar, a partir de lo que comentábamos en diferentes espacios aquí en la mesa, diferentes alternativas que desde un punto de vista, a lo mejor de la experiencia, pues ya resultan muy obvias. Y por eso, para completar esa operación que se estaba haciendo de modificar los lineamientos, se consideró conveniente y oportuno pues impulsar muchas de las ideas que hemos discutido tanto fuera de este foro como aquí mismo. Y lo que se da ya en un documento que es un borrador, es un anteproyecto, diría en forma más precisa, es adecuar ciertas especificaciones ya de los lineamientos en general, porque el documento que ustedes podrán ver ya en la página y en consulta formal es una cuestión muy precisa sobre ciertos requisitos que se están modificando. Y ya si entramos en materia, pues podemos ver que hay una gran dosis
de simplificación, aunque no pretendo señalar que se están resolviendo problemas de raíz o problemas estructurales en la obtención de concesiones sociales, y que incluso evaluar la pertinencia de un documento íntegro que obedezca a las circunstancias y problemáticas de la comunicación indígena y comunitaria, pues eso podría ser un ejercicio posterior. Creo que ya vamos delineando y sentando la discusión sobre aspectos que podrían ser ya de inminencia resolutoria para considerarlos desde el punto de vista administrativo en la gestión. Voy a abrir ahora sí ya el documento y se los voy a se los voy a explicar punto por punto. Si hubiere alguna duda en lo particular, con todo gusto lo podemos atender. Denme solamente 10 segundos, por favor. Uno de los cambios que estamos sugiriendo para que el lineamiento general quede simplificado tiene que ver con la capacidad administrativa. Esta capacidad administrativa ha sido compleja en la integración y revisión de los expedientes, y con el fin de atender a la razón que debiera de preocupar regulatoriamente y que no sea una barrera administrativa, se propone que los interesados manifiesten que conocen las disposiciones técnicas y que están obligados a observarlas tanto en la instalación y operación de la estación, y de modo que no se vuelve una exigencia el que tengan que acompañar documentales para acreditar que las personas que le van a asistir cuentan con una experiencia dada. Y esto, pues, a pesar de que tiene su raíz en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que se busca es que se cumpla con una manifestación del propio interesado, de modo que ya no tendrá que tener esta exigencia para que esté presentando información que puede ser complicada de obtener, y que al final del día, en la revisión, mientras tengamos una previsión formal de acompañar documentos, pues se vuelve propiamente un cotejo de documentales y no tiene una aportación significativa al proyecto en sí, puesto que adicionalmente sí tienen que observar las disposiciones. Entonces, esta es una precisión que se está realizando en los requisitos. Otro de los... Álvaro, perdón que te interrumpa. No nos estás compartiendo pantalla. No sé si tu intención era compartirnos pantalla. No ¿no? estoy compartiendo pantalla, pero con todo gusto lo puedo hacer. Perdón, pensé que habías dicho que nos ibas a compartir pantalla. No, está bien. No. Nada más quería... no tengo problema si lo... no te preocupes, está bien. Era nada más para saber, porque pensé que habías dicho eso. Pero no, está bien. Adelante, perdón. Gracias. Otro de los cambios que se están proyectando tiene que ver con la simplificación en la descripción del proyecto. En los requisitos originales que hoy mismo están vigentes, se hablaba de que deberían de estar acompañados incluso de alguna cotización por parte de los interesados. Tienen que estar describiendo cuáles tienen y cuáles no, de modo que cuando puedan acreditar su capacidad económica, solamente se haga una referencia de las aportaciones o medios de financiamiento que pudiesen tener, pero ya con los elementos que puedan tener. Entonces, uno de los elementos que está también simplificándose en estos lineamientos tiene que ver con la descripción del proyecto. En el caso estoy detallando las más relevantes. Hay unas que se tratan incluso de cuestiones semánticas
que no amerita Perdón, Álvaro, pero estos es solo para sociales, comunitarios e indígenas, ¿verdad? Sí. Sí, no, porque estábamos en lo de medios públicos, pero adelante, nada más para aclarar que esto es la parte de medios sociales. En el caso, la parte de medios públicos, la repito, solamente fue por introducción de por qué llegamos a esta revisión. Como se detonó el documento para revisión, tenía que ver con evaluar la pertinencia del plazo que tenían los medios públicos para cumplir con las obligaciones que definen a estos medios de comunicación establecidas en el artículo 86 y que es el ADN de los medios públicos. Y ahí es donde comentábamos que ya se abrió la discusión para incorporar propuestas en el ámbito social y que son las que estaba contando. Entonces, sí, me queda claro lo de los medios públicos, nada más era una introducción para saber por qué se estaban revisando los lineamientos en este momento. Y entonces coincidió con lo que tenemos ahorita aquí en la discusión para poder sumar algunas de las aportaciones que se han hecho en la mesa, y decía yo, tanto fuera como dentro, y estar incorporando estas simplificaciones administrativas y que no se constituyan como barreras o por lo menos eliminarlas. Otro de los cambios tiene que ver incluso con la forma en la que deben describir su programa de cobertura, tratándose de medios de comunicación comunitaria e indígena. Bastará que señalen las localidades y áreas geográficas en las que se pretende prestar el servicio. Con eso va a ser suficiente, de modo que ya los requisitos de claves, de catálogos que los formatos exigían, pues no les son aplicables. Entonces basta con que en los medios comunitarios señalen la localidad objeto de su interés. Después viene un tema netamente administrativo que tiene que ver con los requerimientos para que los puedan solventar y se mantiene el mismo plazo, pero hay una cuestión solamente que se adiciona, que esta revisión después de los requerimientos tiene que realizarse a partir de una perspectiva de inmediatez, de no formalismos y la causa de pedir. Y la previsión es una carga al instituto para que en la evaluación, atención de solicitudes de uso comunitario e indígena, en estos dos casos específicamente, se atiendan bajo esta óptica. Una inmediatez en la atención de los asuntos, contacto directo, no formalismo y que se atienda a la causa de pedir. Álvaro, perdón, ¿me podrías explicar bien qué significa esto de la causa de pedir? Es que no la entendí. Bueno, la causa de pedir obedece a romper las estructuras rígidas que a veces se tiene para resolver en estricto derecho. Por lógica administrativa, se dice que las autoridades deben atender conforme a los planteamientos expuestos por los interesados y ser congruentes en la respuesta. Si te pidieron A, responde A. Si te pidieron B, responde respecto de B. Y eso también tiene un exceso, a pesar de que pudiese parecer loable y congruente que las autoridades administrativas así se conduzcan y no estar resolviendo sobre algo no pedido. Lo cierto es que cuando se trata de sectores vulnerables, pudiese malinterpretarse lo que estén diciendo. Y entonces, bajo una óptica rígida de resolver exclusivamente lo que me están pidiendo, sabiendo que pudiese haber imprecisiones, ambigüedades en el planteamiento inicial, pues no se esté atendiendo a la finalidad que nos quiere plantear el propio interesado. De modo que es una forma de romper en beneficio del interesado para saber exactamente qué quiere en un contexto abierto y no cerrado respecto de sus palabras en su literalidad. Entonces, por eso se habla de la causa de pedir como un mecanismo que rompe la estructura que a veces el servidor público en general, pues tiene de ser muy congruente y muy limitado al planteamiento original. Eso es lo que se busca con la causa de pedir. Como principio para la regulación. También se incorporó este tema de la asistencia. Comentábamos
En principio, las experiencias que nos han dado diferentes interesados, muy oportunas, sobre la complejidad que tiene para obtener la autorización de parámetros técnicos. Ya tienen la concesión y posteriormente tienen que erogar gastos para acudir con un perito para que les haga la planeación correspondiente, los estudios técnicos, y posteriormente acudan ante el instituto a que esa propuesta técnica definida en la localidad que se les autorizó en el título de concesión, pues sea autorizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Recordemos que además de la entrega del título de concesión, que es el que autoriza la prestación del servicio, hay una obligación por parte de los interesados de que todo sistema que tenga que ver con la propagación de señales de radiodifusión tenga que estar autorizado, y esto con el fin de que no existan problemas de interferencia a otro tipo de canales o sistemas. Y por eso, pues ese es el famoso artículo 155. Entonces, adicionalmente al título de concesión, tienen que preparar sus parámetros de operación. Esto lo hacen con un perito, con un técnico que cobra sus honorarios, y ya después el instituto evalúa de nueva cuenta esta propuesta pues, como un trámite administrativo, y de ser procedente técnicamente, se autorizaría. Esta complejidad, ahora lo que como se estaría atendiendo, sería extender lo que comentábamos en algunos casos que ya se estaba haciendo, nada más que no está institucionalizado, que se acerquen directamente con el instituto, y el instituto, a partir de la experiencia que le dé el propio interesado de saber dónde puede operar, determina las coordenadas de referencia, establecen los equipos que pueda tener el propio interesado, y el instituto con sus sistemas es el que va a realizar el dictamen técnico de operación. De modo que se estaría prescindiendo de este acompañamiento técnico que es oneroso para los propios interesados, y el instituto les estaría autorizando con su propio sistema los parámetros técnicamente propuestos por el interesado, pero dictaminados viables. O sea, sería un acompañamiento no solamente en la etapa de integración de la solicitud, sino posterior a haber obtenido la concesión. Esto se traduce también en una simplificación para la sostenibilidad, no solamente en la operación, porque incluso esto eventualmente también funcionaría como ancla para una modificación de carácter técnico. O sea, cuando ya estén operando, podría extenderse esta asistencia para solucionar problemas de operación ya del día a día. Y ahora tendríamos un ancla en el ordenamiento, en esta disposición, que sería una obligación del instituto y ya no solamente una gestión administrativa de buenos oficios al interior del instituto. Álvaro, perdón que te interrumpa, nos pide Adriana si pudieras, por favor, profundizar un poco en la reforma a los medios públicos. Sí. Bueno, para concluir, y concluyo porque en realidad estas son las modificaciones generales que se están realizando a los trámites de carácter social, tanto comunitarios como indígenas, y ya abriría el espacio para tener la pregunta sobre los medios públicos. En el tema de los medios públicos comentaba que se está hablando de los 6 meses que tienen hoy los concesionarios para cumplir con los mecanismos que tienen que ver con el artículo 86. Estos mecanismos, por la experiencia, no han sido satisfechos dentro de los 6 meses que se les ha concedido, y han requerido, por experiencia, pues mucho más tiempo. De modo que esta oportunidad, a partir de la experiencia, se considera que no es suficiente. Y esta modificación lo que está abriendo es un espacio para que puedan tener una adecuada oportunidad para que se atiendan este tipo de modificaciones que son internas de los medios públicos. Recordemos que existen ciertas disposiciones que tienen que estar adecuándose de carácter netamente administrativo, que incluso tienen que a veces tocar base con sus órganos de gobierno, con sus juntas,
y que no están encargados propiamente, no dependen estas decisiones de la operación directa de la estación. Incluso tienen que hacer gestiones de presupuesto suficiente. Y estos mecanismos que se detallan en el artículo 86 no son por experiencia suficientes para cumplirlos con 6 meses. Esta modificación, concretamente, les da la oportunidad para que lo puedan realizar en 2 años, a partir de que se les entrega el título de concesión. Esa es esencialmente la modificación al aspecto de medios públicos. Pregunta Patricia si el periodo de 2 años para los medios públicos es para las nuevas solicitudes de concesión. En la estructura normativa sí son 2 años, porque es a partir del otorgamiento. Sin embargo, para homologar la consistencia de todos los medios públicos, sería injusto que se viera solamente hacia adelante. De modo que en el régimen transitorio se está haciendo la adecuación también hacia las concesiones ya vigentes, las concesiones que ya están ahorita en operación y que incluso ya tienen esta obligación encima. Entonces, hacia adelante es la oportunidad deseada, pero con el fin de homologar las circunstancias que hoy tenemos, también se plantea la modificación de los títulos hacia atrás para que puedan cumplir con esta obligación con la misma oportunidad. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Puedo preguntar algo? Sí, adelante, Adriana, y después Pati Ortega, por favor. Gracias. Perdón, ese último punto, Álvaro, no lo entendí muy bien, porque si soy un medio público que tengo muchos años, que simplemente migré de permiso a concesión, y que en inicio se me dieron los 6 meses, pero se me dieron en 2014 o 15, ¿no? Pues ya en teoría todos los medios públicos actuales tuvieron que haber cumplido con con ese plazo. O sea, ya han tenido oportunidad de hacerlo pues durante 5 o 6 años. Entonces, entiendo el caso de un nuevo medio público que se haya constituido apenas hace, no sé, 1 año, por ejemplo, y que esté transcurriendo sus 6 meses. Entiendo que ese medio público, bueno, ahora en vez de 6 meses tenga 2 años. Pero el que debió haber cumplido hace 6 años o 4 o 5, todavía le van a dar 2 años más para ser independiente, transparente, tener su consejo, etcétera. Esa parte no la entiendo muy bien. Sí, me parece una pregunta atinada en el sentido de que no se extienda o no se entienda incluso un plazo como extendido en demasía, porque creo que aquí hablamos de los justos medios. No, la respuesta sería que los 2 años serían a partir del otorgamiento, con el fin de que se tenga esta oportunidad para cumplir ante el instituto con esta obligación. Los 2 meses que van hacia los títulos de concesión de estaciones que ya estaban operando y que algunos de ellos vienen de la transición de permiso a concesión, o que incluso en épocas recientes ya nacieron conforme a la nueva legislación y ya vienen directamente como concesiones, el plazo no se mueve, el de inicio no se mueve, solamente se está extendiendo el plazo de cumplimiento, de modo que los concesionarios ya en operación sí tendrían los 2 años, pero a partir de que les nació la obligación. Gracias. Adelante, Pati. Aleida, dame un momento. ¿Quieres hacer algún comentario antes de irte, Aleida? No puedo, ya me están esperando desde hace media hora, perdón. Me pongo al corriente más tarde. Gracias. Vale, a ti. Le hablo a Adriana o le hablo a Pati, en fin. Vale. Pero desde hace media hora me están esperando. Muy Perdón, bien. Hasta luego. Gracias, bye. Adelante, Pati Ortega. Gracias. Álvaro, me sigue quedando la duda en cuanto a lo que te preguntó Adriana. Yo tendría 2 preguntas concretas. Uno, sería importante saber cuáles fueron esos obstáculos o esos problemas que el órgano regulador identificó que estaban teniendo los medios públicos
los que transitaron ya de permiso a concesión de uso público para no cumplir con los requisitos del artículo 86. Sería muy bueno conocer qué evaluaciones hicieron, qué tipo de problemas encontraron que pudiera justificar esta extensión de 2 años. Esa sería una pregunta. La segunda pregunta sería, han pasado 6 años y el órgano regulador incluso dio en varias ocasiones, extendió el tiempo que reglamentariamente tenían que haber cumplido estas concesiones, estos permisos para transitar a medios públicos, a la concesión de uso público, perdón, y para cumplir con los requisitos. Es decir, el plazo para que se hubiera dado esta transición, me parece que ya venció hace tiempo. O sea, han pasado 6 años de la ley y de los lineamientos, entiendo que también. Entonces, no veo cuál podría ser este nuevo tiempo que se está dando, cuál sería la consideración para este nuevo tiempo que se está dando. Entiendo que ya ahorita no debería de haber concesión, permisos que estuvieran transitando a concesión de uso público, porque legalmente eso terminó hace mucho. Y efectivamente yo en el listado, los listados que ustedes publican sobre concesiones y de concesiones de todo tipo, sí he visto uno que otro permiso, pero creo que no es significativo. No sé si sobre eso nos pudieras explicar un poco. Sí. Insistir en que el plazo de origen no se mueve. Es decir, si tenían 6 meses a partir de junio 2017 o de enero 2018, los 6 meses corren a partir de ese momento. Con esta propuesta se está extendiendo a partir de ese momento a los 2 años. De modo que no existiría un plazo de los ya existentes hacia adelante, salvo que estuviese corriendo para contar con los 2 años. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque sí, no debe de malinterpretarse que son 2 años a partir de ahorita, cuando los tiempos, incluso ya de la reforma, tanto desde la Constitución del 2013, que ya sentaba las bases de los medios públicos, como de la ley en el 2014, pues ya traían dibujadas las obligaciones que tenían que cumplir los concesionarios de uso público. Y aquí lo que lo que no se dice dentro del documento, pero está inmerso y creo que es parte de la pregunta, hay muchos que ya realizaron sus adecuaciones, pero no las hicieron dentro de los 6 meses. O sea, es una cuestión de evaluación donde se pudo haber realizado al año o al año y medio. Sin embargo, en términos de lo que se dijo en el título de concesión, eran los 6 meses. Entonces, aquí por eso creo que la pregunta es muy importante, para que no se entienda que va hacia adelante para extender la obligación que ya tienen y que van a correr el plazo transcurrido más los 2 años siguientes, sino aquellos que ya hicieron sus gestiones, pero que llegaron en el día 1 después de los 6 meses, o que llegaron a los 8 meses, a los 12 meses, que no tuvieron esta oportunidad, puedan ya ser evaluados de manera satisfactoria esta obligación. Pues por eso creo que es importante señalar que no va hacia adelante, sino que solamente va en función de la temporalidad que en promedio cumplieron los interesados, y estar evaluando sin desconocer la obligación de inicio, porque lo contrario parecería que estarían en incumplimiento por haberlo al hecho posterior a los 6 meses. Muchas gracias, Álvaro. Adriana, ¿querías hacer algún comentario? No, pues agradecer, porque sí, me quedó mucho más claro. Un poco, la verdad, yo creo que esto es para evitar tener que aplicar la sanción. Y la sanción, como la aprobamos allá en esas épocas, era la revocación de la concesión. Entonces, sí, como nos comenta el licenciado Guzmán, algunas tal vez cumplieron al año o al año y medio, no más de 2 años, ya no van a tener que revocarles la concesión.
y entiendo pues, lo difícil, porque creo que pues, sí hay muchos medios que igual no cumplieron en 6 meses, pero sí cumplieron después. Nada más que es interesante, no para estos casos, sino para los casos nuevos. Creo que sería bien interesante analizar para estos medios lo que propusimos en la licencia expedita para medios sociales. Si un estado o la federación tiene interés de fundar un medio y que cumple con todo lo del artículo 86, sería mucho mejor darles una concesión corta, de 2, 3 años, 4 años, y de modo que se preparen primero. O sea, prepara tu gobernanza, tus consejeros, tus políticas de independencia editorial, tus mecanismos de transparencia, antes de lanzarte a ser concesionario. Porque siendo con fondos públicos de los contribuyentes, tener un medio 2 años sin ninguna garantía de pluralismo, de independencia, de rendición de cuentas, es como un aval a que sea un medio gubernamental o de otro tipo, lo que sea, 2 años, ¿no? Creo que en estos casos, el darles más plazo, es que si me das 5 años, cumplo un día antes de los 5 años. Si me das 10 años, cumplo un día antes de los 9 años, punto 9, ¿no? Creo que permitir que un medio evolucione, se forme, experimente, se consolide internamente y decirle, pues, tienes 3 años para ser el medio público idóneo, ¿no? Si no eres capaz de ser un medio no gubernamental independiente, pues no, mejor no te doy una concesión de 10 o 12 años, no me acuerdo ahorita, o 20 o las que sean, ¿no? Y no estar posponiendo ya que están en operación esto, porque como bien me encantó cómo lo puso Álvaro, estas características son el DNA, o el ADN, perdón, el ADN de los medios públicos. Y no es solo algo que cumples con un papelito, ¿no? Tienes que tener un board, un consejo, unos protocolos de independencia y subsistencia, que nadie te imponga la línea, ¿no? O te la sugiera diciendo, usted bajo el presupuesto, sí. Entonces creo que así se va tejiendo esa fortaleza pública. Y entonces va a ser muy interesante ver si ese es realmente el remedio al mal que están enfrentando los medios públicos, ¿no? Perdón, pero si en un año no eres capaz de poner un board, unos criterios, un consejo ciudadano y unas líneas editoriales, yo al menos no me aventaría a un medio si no tengo eso. Es como crear una zapatería y no tengo ni siquiera los insumos, ¿no? Pero entonces pido que me den 2 años para comprar piel para los zapatos. Igualito. Solo que aquí lo pagamos los contribuyentes. Ese es el problema, ¿no? Pero entiendo para el IFT la complejidad de este tema. Solo me pregunto y no tengo la respuesta, si dar 2 años en vez de 6 meses es la solución a los problemas que enfrentan los medios públicos hoy día. Pero agradezco mucho la explicación y la puntualización de Álvaro. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario o alguna pregunta. Sí. Adelante, Álvaro. ¿Adicionar algo? Sí, claro, adelante. Yo creo que la preocupación no sobra sobre lo que deben de satisfacer los medios públicos, porque es una garantía ciudadana que van a tener un perfil ajeno a los partidos y a los gobiernos en turno sobre cualquier filiación electoral. O sea, creo que eso es algo que tiene una raíz
ya desde la propia Constitución que se había impulsado desde hace ya décadas, pero pues que al final del día siempre han funcionado como plataformas de seguimiento al político en turno. Y creo que, o sea, creo que es lo que no está en duda. Pero ya cuando lo vemos en términos administrativos, que tienen que estar haciendo adecuaciones necesarias para incluso convocar, tener perfiles ad hoc adecuados, con un marco de referencia que es pues bastante abierto, netamente argumentativo, porque tampoco hay bases en la propia ley, sino hay muchos principios, hay muchas finalidades, pero no hay dientes que pudiesen estar orientando el perfil que tengan que tener estos medios públicos. También recordemos que hay un principio de libertad de configuración de los propios medios públicos. O sea, no existe un modelo de medio público. Hay diferentes taxonomías de ellos, y justamente el artículo 86 es que lo que proyecten los propios medios públicos sea congruente con lo que se está buscando de tener una participación ciudadana. Y dentro de estos requisitos administrativos, pues tienen que tener estas convocatorias ciudadanas, tienen que definirse reglas para que puedan tener expresiones culturales, una participación en la línea editorial, incluso autonomía de gestión financiera, que muchas veces tienen estos problemas para poder tener una partida específica y que no estén dependiendo de centros de comunicación social o de la Secretaría de Gobierno, etcétera. Entonces, cuando vemos eso en una gestión administrativa, los 6 meses sí han resultado insuficientes, más cuando estamos hablando de proyectos. Me queda claro que hacia atrás el reproche puede ser diferente porque ya estaba en operación, pero traían otra mecánica. Lo que busca la reforma es romper esos esquemas para darles una nueva visión, de modo que esta inercia de mover mecánicas anteriores hacia una nueva perspectiva de medio plural, incluyente, pues sí, también descansa internamente en darse consejos internos que muchas veces no dependen del responsable de la administración y operación de la estación. Y lo vemos con muchos de los medios, incluso que están aquí, algunos representados, de esas complejidades administrativas donde pueden estar decidiendo su día a día, pero mover estructuras internas sí requieren la aprobación de otras instancias internas o de su cabeza. Y esto es el gran problema que nos han expresado los propios interesados de medios públicos. Y ya cuando esto lo llevamos al ámbito administrativo de acreditar, de aprobar, pues bueno, sí, al final del día sí hay ciertas formalidades que no son las más provechosas en la causa para cumplir con el artículo 86. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. ¿No? Pues parece que tenemos ya agotados los 3 puntos de la orden del día. No sé si alguien quiere retomar o hacer algún comentario. No sé si Blanca. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? La escuchamos bien, gracias. Ya, nada más simplemente igual un par de comentarios. Yo creo que vale la pena para todos los participantes y quien esté también viendo esta mesa y sobre todo pues los propios interesados en solicitar una concesión, que muchas veces son las comunidades, pues que valdría la pena revisar bien estas modificaciones a los lineamientos y pues opinar antes de que venza el término, que me parece, y me corregirán si no, es el 26 de noviembre de 2000, el 26 de noviembre. Entonces, y vimos algunos detalles sin profundizar en específico, también ya no hay tiempo. Y como señaló, podrían ser confusos, habrá gente que los podamos entender o interpretar, pero sobre todo en los casos de los interesados, que son las comunidades, y por ejemplo, este tipo de términos de causas de pedir o los principios de inmediatez que no están bien definidos, igual tampoco, y que no conocemos como, ya nos explicó Álvaro, pero bueno, no quedan claros en el papel pues cuáles son los alcances. Algo que me parece muy bueno es que pues sí, definitivamente se resuelvan rápido este tipo de solicitudes.
pero sí, independientemente de algunos puntos que veo y como como lo explicó Álvaro, creo que en el fondo pues también sigue habiendo varias complejidades, incluso desde el mismo documento para solicitantes que no estuvieran acompañados de algún asesor, pues son unos lineamientos bastante igual largos, complejos de comprender, esta ambigüedad o falta de claridad en los términos. Y bueno, por ejemplo, un punto que tocaba Álvaro y que yo también creo que es importante, que muchas veces, tanto al momento de presentar la solicitud o estar armando el proyecto, las comunidades, o una vez que se les otorgó el título de concesión y tienen ciertas obligaciones, pues había una cláusula general en los títulos de concesión que dice que se obligan a cumplir con todas estas disposiciones técnicas, legales y administrativas y demás, ¿no? Ahora, comenta Álvaro que igual podría ser una simple declaración, pero también eso, pues al desconocer cuáles son y dónde están y qué requisitos, y si son bastantes y sobre todo técnicos, pues incluso podría dar lugar a declaraciones que no se apeguen a la realidad, ¿no? Derivado de todas estas disposiciones que se encuentran dispersas y que podrían ser o incumplibles o innecesarias o complejas para las comunidades. Entonces, pues básicamente ese es el comentario. Yo creo que vale la pena hacer una revisión minuciosa, opinar, la gente que pueda opinar antes de que vence el término. Y bueno, pues para aprovechar que está esta consulta y que se someta a algún otro cambio que consideremos importante, y creo que ahorita es un buen momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y no sé si alguien más, parece que no hay nadie que haya levantado ya la mano, o no sé si Blanca o Alfonso quieren hacer algún comentario adicional antes del cierre. ¿Puedo? Adelante, Álvaro, ¿Comentar? claro que sí. Sí, gracias. Sí, justamente respondiendo aquí en la voz a lo que escribía Patricia, y creo que es importante resaltarlo. Este esfuerzo que se hizo en aspectos quizá cuantitativos es muy corto, porque ustedes podrán advertir que las modificaciones son sutiles. Sin embargo, sí es una nueva perspectiva con la que se está tratando de moldear la estructura general que ya traen los lineamientos. Entonces, pueden ser de una cuantificación menor porque son algunos artículos las que están modificando, pero sí cambiamos mucho la perspectiva que sienta las bases para una nueva atención de procedimientos y de poner prioridades en el desahogo de este tipo de estaciones comunitarias indígenas. Entonces, lo comento porque creo que también responde el que puede haber nuevas aportaciones, nuevos elementos que no se encuentra cerrada esa posibilidad. Sin embargo, es abonar poco a poco hacia la causa. Eventualmente, y no tendría que ser una posición determinante de ninguna autoridad y tampoco del instituto, es decir que estos lineamientos pues, serán los únicos que deberán de imperarse. Sabemos que existen problemas estructurales y que incluso eventualmente podría evaluarse la pertinencia de dictar unos nuevos lineamientos mucho más simplificados quizá, con nuevos formatos. Habrá que hacer ejercicio, pero esta es la oportunidad que se tuvo para poder incidir en una nueva perspectiva de evaluación, y este tipo de previsiones que a veces pueden ser de 2, 3 articulitos, creo que puede tener mucho significado para los que puedan ya obtener una concesión en el día a día. Entonces, la pongo en su dimensión, esperando también que estos grupos, tanto aquí de la Mesa de Desarrollo Normativo como en general del equipo nacional, pues pueda tener esta oportunidad para hacer las aportaciones críticas, o simple y sencillamente comentarios que considere pertinentes, que esa es la idea de socializar un proyecto regulatorio al público en general, y creo que eso pues siempre va a ser el provecho de un mejor documento con mayor sensibilidad. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta. Parece que no. No sé si Blanca o Alfonso quieren hacer algún comentario antes de hacer el cierre de la mesa.
Blanca, adelante. ¿Tendría la palabra a Alfonso? A ver, sí. Yo creo que estamos ahorita en un momento en que tenemos como que hacer una especie de corte de qué vamos a poder cerrar en estas 5 sesiones y en las plenarias, y hacer este otro mapa de cómo vamos a seguir y a través de qué instancias, porque, digamos, esto no se para y van a ir surgiendo, en este caso la consulta, más adelante algún otro tema. Entonces tendríamos que estar pensando que para la plenaria vamos a tener ya un listado de recomendaciones, algunas de las cuales involucran específicamente una serie de instituciones, pero también otro tipo de agentes involucrados, y cada una de ellas tendrá que tener un tratamiento y una prioridad. Creo que en el tema de solicitud de concesiones y de sostenibilidad hay ya propuestas muy específicas. En el tema de la mesa 7 también ya hay puntos muy concretos sobre los cuales habría ya la intención de darle seguimiento. Y una tarea pendiente sería con los otros grupos de trabajo con los que no se ha podido reunir, llegar a ese acuerdo y poder llegar a la plenaria con esta serie de conclusiones. Un siguiente trabajo sería ver a través de qué instancias y a partir de qué momento se van a echar a andar esas acciones o esos diagnósticos o esas revisiones ya a detalle del marco regulatorio que exigirían, digamos, un grupo de especialistas dedicado ad hoc a esos temas. Entonces creo que sí tendríamos que tratar de llegar a las 2 plenarias con las que cerramos este año con el mayor grado de concreción, e incluso en algunos casos son acciones que ya las instituciones empezaron a echar a andar. La Fonoteca ya empezó a echar a andar una serie de instituciones. En el grupo 3 ya hay como que un abanico de actividades que se iniciaron a partir de este año y que sí ya se tiene muy ubicado que ese va a ser el año que entra. Pero para los demás grupos tendríamos que estar tratando de llegar a las plenarias con este, digamos, arsenal básico de propuestas y de medidas, y con una propuesta de implementación y de los agentes, y de, en su caso, si se requieren recursos adicionales o no a los que están al alcance del proyecto, o si implica involucrar a otras instancias. Entonces creo que el reto que tenemos es poder llegar en cada una de las mesas a que el documento que se presenta en la plenaria pueda tratar de llegar al mayor grado de precisión como para saber a partir de enero cómo vamos a darle continuidad a este proyecto. Entonces creo que aquí tendríamos que estar tratando de que las conclusiones que presente cada grupo tengan en consideración, digamos, la necesidad de abordar esos temas y de plantearse en el plazo inmediato cuáles serían los agentes que tenemos que poner en juego para poder seguir obteniendo resultados. Gracias, Alfonso. No sé si alguien del equipo coordinador quiere hacer algún comentario. Blanca, ¿quieres comentar algo? Gracias, Xochitl. No, pues, a ver, en este sentido, complementando lo que señala Alfonso, lo que pues tendríamos hoy es como esta cierre de algún modo al que se está llegando de esta fase de concertación de este grupo 4 en normatividad, donde, bueno, se tuvieron algunos alcances que estuvieron presentándose en la sesión anterior, que hoy se complementaron con el aporte que señalaba Pati Ortega, con un documento que sumó, y que por otro lado, además de esos alcances, hoy se pudieron ubicar 2 temas más, uno en particular, que es el tema que colocó el grupo 7 aquí, con toda relevancia, con una explicación muy clara, aportando los insumos y con una petición muy concreta también para que, como decía Alfonso, en este momento pues estamos
¿cómo se dice?, direccionándonos hacia un corte de esta fase de concertación, pero justo el tema que se planteó hoy es uno de los puntos que, en palabras de Alfonso, tiene que ver con plantearse en el plazo inmediato los agentes que requieren involucrarse en el juego para poder seguir llevando a cabo el proceso de interlocución, de diálogo y de generación de espacios participativos para el desarrollo de recomendaciones de política pública, ¿no? Entonces, ese tema quedó hoy colocado, entonces queda como dentro de las conclusiones, necesidades, requerimientos que este grupo plantea. Y por otro lado está el tema de la consulta a estas modificaciones a los lineamientos que está proponiendo el IFT y que, como pues lo señaló Rodrigo, esta sesión permitió resolver las dudas, conocer un poco más la naturaleza de esta acción de parte del IFT, el propósito, igual y conocer las distintas perspectivas desde quienes participan del equipo nacional en este grupo, conocer también sus miradas, sus visiones en torno a este tema, y con ello pues tener también más elementos para que todo este equipo nacional, que sabemos que es un equipo múltiple, conformado por numerosos actores desde distintas instancias y realidades, pueda a lo mejor haber ganado elementos para poder participar en esta consulta, para poder llevar a cabo, así como es un proceso abierto, su colocación de los comentarios, ¿no?, en la bandeja en la que están recibiendo este proceso de consulta, los comentarios, y como lo dijeron hace rato, esto es hasta el 26 de noviembre. Entonces, qué bueno que en este caso este proyecto esté permitiendo tener una mesa que además está siendo pública, una mesa donde se dialoga este tema, donde hay de algún modo una sesión informativa por parte de Álvaro Guzmán del IFT, explicando en qué consiste y aclarando las preguntas en este diálogo abierto que están teniendo. Esa parte que me parece que es bastante positiva, como otro de los aportes de este proyecto a que se generen esos espacios de diálogo. Y también tal vez en este caso señalar que no tuvimos la palabra o la voz de algunos medios públicos en torno a los temas que se estaban colocando aquí, que es bueno como escuchar todas las perspectivas, ¿no? Pero que con base en lo que se ha compartido y también seguramente con la apertura de Álvaro para explicar cualquier otro tema que resulte necesario, se pueden tener los elementos para que tanto organizaciones como expertas, expertos, investigadoras, investigadores y cualquier otra instancia participen del proceso antes del 26 de noviembre. Eso, dejar claro que está siendo un proceso de algún modo independiente. Como lo explicó Álvaro, pues corría en paralelo a este proyecto y nos dice que tomó en cuenta algunas de los elementos que escuchó en las sesiones de mesas de este proyecto. Sin embargo, siempre aclarar que fue un proceso independiente y que las recomendaciones de política pública que este grupo, este equipo nacional emita, pues todavía sí tienen ya un proceso avanzado importante que busca un corte a finales de este mes de noviembre, como señaló Alfonso, pero que están en proceso, ¿no? No es que estén reflejadas en esa consulta, ni que lo que está en esa consulta haya sido resultado del trabajo de este equipo nacional, ¿no? En ese sentido, dejarlo claro para todas las personas que nos siguen y para este equipo nacional mismo. Y que entonces, bueno, cerrando, como lo decía Alfonso, invitamos a todos los grupos, no solamente a todas las personas que están aquí hacen también parte de los demás grupos, a que vayamos acotando en los documentos, sobre todo porque
sí tenemos como evidencia todas las sesiones y las participaciones orales, pero por otro lado sabemos que es importante que lo que más nos interesa quede colocado en documentos escritos, ¿no? Y así cada grupo de trabajo está preparando sus documentos, entonces terminemos de afinarlos, invitarles a que se concluya ese proceso de aquí a la plenaria, a que se terminen de afinar, se presenten, donde quede colocado esto, ¿no? Hasta dónde llegamos, estas son las propuestas participativas que desde el diálogo se estuvieron llevando a cabo, hasta esto se llegó, se considera muy importante, prioritario o necesario que en lo subsecuente ya sea se involucre, se convoque, se invite o que se exploren estas alternativas. Ya vienen ahí también las recomendaciones de cada grupo, ¿no? Esto es como con toda libertad para que cada grupo proponga desde lo que siente que es necesario, no precisamente desde que nosotros le digamos tiene que ser dentro de este marco o así, ¿no? Es importante, un proceso de concertación de política pública en su etapa creativa, lo que requiere es que la gente participe, construya, dialogue y ponga en la mesa todo lo que considera que es posible hacer, tejer, como se dice en las comunidades. Entonces, esa es la invitación, solamente para complementar lo que Alfonso estaba señalando, y agradecer, sobre todo agradecer como siempre a todas y a todos el compromiso que se ha mostrado y que se sigue mostrando con este proceso y que confiamos en que nos pueda llevar, como ya lo dijeron, a buen puerto. Eso sería de mi parte, Xóchitl, y no sé si hay algún otro aviso más que nos toque ver el día de hoy. Pues nada más para comentarles que después de la encuesta que hicimos para ver qué día se llevaba a cabo la plenaria, los días que resultaron más votados fueron el jueves 19 de noviembre y el siguiente jueves, que me parece que es 26, así es, jueves 19 y jueves 26 de noviembre, que serán justamente los días que llevaremos a cabo la plenaria de estas mesas. Les recuerdo que el primer día veremos los grupos del 1 al 4 y la siguiente del 5 al 7. Así que pues nos estaremos viendo allá, les haremos llegar la invitación con tiempo para que lo pongan en su agenda. Y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, les pido por favor que abran su cámara para tener registro de todas las personas que estuvimos hoy. Y antes de terminar la transmisión, le agradecemos mucho a las personas que nos escucharon el día de hoy y que nos hicieron favor de reproducirnos a través de sus medios y sus redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos y les recordamos también que vamos a transmitir las dos plenarias, la plenaria que va a ser en dos partes, el 19 y el 26 de noviembre a esta misma hora. Vamos a detener en este momento la transmisión y la grabación también.